Nos han dicho que en Colombia habrá nuevos impuestos en medio de la pandemia y eso suena mal. Pero también nos han dicho que hay unos nuevos impuestos verdes o ambientales y eso suena bien. Incluso nos han dicho que habrá un nuevo impuesto por contaminar el suelo, un impuesto del 8% a los plaguicidas no orgánicos y eso suena muy bien. Sin embargo, este impuesto esconde una jugada mortal a la siempre frágil economía campesina en nuestro país. En el año 1998, un grupo de investigadores encontró en la cuenca del Magdalena Medio un promedio de 16 kilogramos de ingredientes activos de plaguicidas por hectárea, un número escandaloso, cuando en ese mismo momento, en zonas consideradas de alta demanda de plaguicidas en Estados Unidos, el índice era de 6 kilogramos por hectárea, casi 3 veces menor al de Colombia. Nuestro país llegó a tener uno de los más altos índices de uso de plaguicidas en el mundo. Los campesinos no llegaron por sí solos a este triste récord. Estos químicos fueron promocionados e importados directamente por el gobierno colombiano y distribuidos de cultivo en cultivo por sus propios funcionarios. ¿Cuándo comenzó todo esto? ¿Cuándo pasamos de ser un país productor de alimentos sin químicos a ser una agricultura dependiente de los agrotóxicos? Todo empezó en los años 70, cuando el mundo sucumbía ante la promesa de Estados Unidos de revolucionar el agro, hacer fortuna y acabar con el hambre mundial en una sola jugada. Funcionarios estatales y empresarios gringos iban de país en país ofreciendo un paquete de maquinaria pesada, semillas modificadas y un arsenal de agrotóxicos que comercializaban bajo el concepto de revolución verde. Prometían duplicar la producción a cambio de hacer al cultivo dependiente de insumos químicos cotizados en dólares, insumos que el mismo Estados Unidos producía. El Estado colombiano aceptó con docilidad la receta estadounidense y construyó un sistema de créditos, subsidios, asesoría técnica y certificación amarrado a esos paquetes tecnológicos. Tal fue la simbiosis y el matrimonio entre las políticas agroindustriales de Estados Unidos con nuestro país, que la Fundación Rockefeller, sí, Rockefeller, el millonario magnate petrolero dueño de la Standard Oil, fue el responsable de la creación del Instituto Agropecuario ICA, es decir, el instituto encargado de la producción e investigación agropecuaria del país hasta el día de hoy, nació bajo las órdenes y la filosofía empresarial y privada de la familia Rockefeller. Hoy el impuesto por contaminar el suelo que anuncia el gobierno de Iván Duque suena prometedor, pero en el fondo solo persigue un objetivo concreto: recibir dinero del bolsillo de los campesinos y volver aún más imposible la producción agraria. El impuesto aterriza en un país donde no existe una política agraria alternativa agroecológica, un país en el que no existe un programa serio de resguardo y producción de semillas limpias, un país donde si un campesino quiere cultivar agroecológicamente, ningún banco le otorgará un crédito, ningún funcionario del gobierno le dará asistencia técnica. Por eso Colombia es un país donde la gran mayoría de cultivos orgánicos son proyectos autogestivos e independientes con dificultades de financiación. Un país que solo destina el 1% de sus hectáreas a la agricultura orgánica, a pesar de la creciente tendencia de los países europeos de importar únicamente productos libres de agrotóxicos. El porcentaje de los plaguicidas en el costo de la producción del cultivo es del 31% para la papa, entre el 25 y el 35% para el arroz, y un promedio del 24% en cultivos como el algodón, cítricos, plátano y maíz. Para ser más clara, casi la tercera parte del costo de un producto son plaguicidas. Este impuesto se cargará directamente a los bolsillos de los productores campesinos que ya hace años hacen malabares para encontrar el equilibrio entre lo que invierten y lo que ganan en cada cosecha. Este impuesto aumentará los costos de producción y será aún más difícil competir con los productos importados, que también son producidos con plaguicidas, pero el gobierno colombiano les permite el ingreso libre de aranceles e impuestos. ¿Acaso no recuerda este gobierno que el alto costo de los insumos fue la principal razón por la que los campesinos de toda Colombia bloquearon el país en el paro agrario de 2013? Es paradójico que el mismo gobierno que ahora dice estar preocupado por el veneno en nuestros suelos haya expresado desde hace años la necesidad de retomar las aspersiones aéreas de glifosato para eliminar los cultivos ilícitos.
Sí, glifosato. El peligroso herbicida promocionado por la Revolución Verde, pero concebido como un arma de guerra. Glifosato, el derivado del agente naranja que Estados Unidos lanzaba en Vietnam y que 50 años después sigue pudriendo el suelo de ese país. Glifosato, la sustancia sobre la que se ha demostrado ampliamente que no solo contamina el suelo y el agua, sino que afecta de manera grave la salud humana. Glifosato, la sustancia a la que solo sobreviven semillas transgénicas diseñadas para hacerlo. Glifosato lanzado por el gobierno desde una avioneta de manera indiscriminada sobre cultivos ilícitos, cultivos de comida, animales, personas, escuelas, casas. ¿Será verdad que el gobierno de Iván Duque está interesado en el medio ambiente? ¿Será verdad que el mismo gobierno del fracking le preocupa la salud de nuestros suelos? ¿Podemos confiar en que este impuesto no afectará a la economía campesina que compite de manera desigual con las importaciones? ¿Por qué el gobierno de Iván Duque busca recursos en el bolsillo de los campesinos en lugar de perseguir la fuga de capitales a paraísos fiscales? ¿Por qué los grandes acaparadores de tierra no pagan impuestos al patrimonio y a diario se ejecutan las tierras de los pequeños productores? ¿Por qué las grandes multinacionales mineras tienen exenciones millonarias mientras el 89% de la población rural está en condición de pobreza? Algunas de estas preguntas quizás tengan respuesta cuando el gobierno radique en el Congreso la reforma tributaria. Como se dice, amanecerá y veremos.